Todos somos conscientes de la cantidad de grupos religiosos que hay en el mundo de hoy. Recuerdo en mi niñez que solamente conocía uno, en el que fui levantado, el que fui criado, el catolicismo romano. Pero han pasado los años y es sorprendente ver cómo el mundo se ha llenado de distintas fes, creencias, pensamientos, filosofías. Y es impresionante el número de grupos que abogan ser los únicos, los verdaderos, los dejados por el Señor aquí en el planeta Tierra. Ahora, quiero hermanos, estudiar con ustedes este tema. La religión de mis padres. ¿Debo abandonar la religión de mis padres? Posiblemente no existe una sola persona que no haya pensado en este particular. En algún momento. Quizás se trate de un hombre casado con una mujer de otra religión, cuyas convicciones lo hayan apartado a él de la religión que heredó de sus padres. También, posiblemente, algo que uno haya creído durante su vida y que a la luz de las escrituras ha llegado por sí mismo a ver que eso no es la verdad de Dios, sino que es un error. O a lo mejor se siente poco satisfecho con ese sectarismo que hay y ha pensado en abandonar. Todo hindú que oye el Evangelio de Cristo tiene que enfrentarse a esa decisión, al igual que todo maometano. Muchos japoneses han aceptado a Cristo, pero han tenido que luchar mucho para abandonar su religión sintoísta. Desean servir a Dios, pero al mismo tiempo anhelan ser fieles a sus tradiciones ancestrales. Si uno de nosotros se encuentra en esa situación de la pregunta, ¿debo abandonar la religión de mis padres? No es el único que se siente indeciso. Porque de una u otra manera hemos tenido que enfrentar esta misma situación, esta misma pregunta. Ahora, como ustedes ven ahí en pantalla, la pregunta dice, ¿será indebido? ¿Será inapropiado que uno abandone la religión de sus padres? Y la respuesta, hermanos, que nosotros podemos dar, o puedo yo decirles, es no. No es algo indebido. ¿Por qué? Nosotros reconocemos la falibilidad del pensamiento y de las actitudes humanas. Todo hombre puede tener errores. Posiblemente nosotros hemos tenido oportunidad de aprender más, estudiar más y desarrollarnos espiritualmente en forma más amplia que lo que ocurrió con nuestros padres. Ninguno de nosotros hoy en día piensa que sea indebido. Si va a comprar un automóvil, uno no cree o piensa que sea indebido que el automóvil, el carro que uno vaya a comprar, sea diferente a la marca que compraron nuestros padres, aun cuando ellos afirmen que la marca de ellos es la mejor. Hay muchos hijos que se ven en el caso de tener que abandonar su ciudad natal, aún su país, contra la voluntad de sus padres. Muchos se casan con personas de diferente nacionalidad, aún sabiendo que no contarán con la aprobación de sus padres. También muchos jóvenes escogen carreras o negocios que no van de acuerdo con los deseos de sus padres. Indudablemente, en lo relativo a la cuestión religiosa,
nos sentimos más atados porque es la decisión más importante de nuestra vida. Sin embargo, el amor a Dios debe ser más grande, más poderoso y más pleno que el amor hacia los que son de nuestra propia sangre. Jesús dijo en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Jesús, el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María según la carne, le dio siempre la primacía a Dios, aún por encima de sus padres, cuando él estuvo aquí en la tierra. Y en diversas ocasiones. Recordamos cuando el Señor Jesús tenía unos 12 años y sus padres habían ido con él a Jerusalén a la fiesta. Y cuando ellos iniciaron el viaje de regreso de Jerusalén a Nazaret, después de haber asistido a la fiesta, ellos creyeron que su hijo adolescente de 12 años estaba entre el grupo de sus conocidos, pero estaban equivocados. Lucas nos escribe en el capítulo 2 de ese evento y nos dice, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no, como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Dice ahí el último versículo, estaba sujeto a sus padres y sin embargo se suscitó un conflicto entre los planes de sus padres y los planes de Dios. El Señor quería que se quedara en el templo en Jerusalén, mientras que sus padres querían que se volviera con ellos a Nazaret. Pero él prestó mayor importancia a los deseos de su Padre Celestial. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Otra ocasión en que Jesús demostró la importancia de servir a Dios antes que a los de su propia carne y sangre en la tierra, la encontramos nosotros relatada en el Evangelio de Marcos capítulo 3. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Al enseñar la voluntad de Dios al pueblo, Cristo colocó a sus hermanos y a su madre en segundo lugar. Vuelvo y lo repito, colocó a su madre y a sus hermanos en segundo lugar. Ahora, está bien y es debido que honremos a nuestros padres, pero Cristo debe recibir el honor que le es debido antes que ningún otro. No es indebido ir contra la voluntad de los padres en asuntos que atañen
a nuestro bienestar eterno. Cristo sabía que no todos habrían de aceptarlo. Y lo dijo como sigue en Mateo 10, de que la espada de él, la espada de Cristo, divide las familias. Leemos ahí en Mateo 10 estas palabras del Señor. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cristo reconoció la influencia que los padres tienen sobre sus hijos. Por eso animó a sus seguidores a anteponer siempre el reino de Dios a todo lo demás. Hay un texto en el Evangelio de Lucas. Además, la última parte aquí de Mateo 10 en el verso 36 dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Permítanme, hermano, eso ya cuadré. Los enemigos del hombre serán los de su casa. En Lucas capítulo 9, el Señor nos habla de uno que dijo, Señor, yo te voy a seguir. Pero, es más, leamos lo que declara el pasaje. Nos dice a nosotros ahí, en el verso 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa, su familia, sus parientes, su papá, su mamá, sus hermanos. Déjame que me despida primero. Yo te voy a seguir, Señor, pero primero déjame que vaya y me despida de los que están en mi casa. Jesús contestó, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cristo debe ser el objeto principal del amor de los cristianos. No es posible que una persona se quede en una religión que va contra sus convicciones. Podría alegarse que esto se hace por lograr la paz con la familia. Y si así fuera, quiere decir que el amor a los padres, esposos, hijos y demás parientes es mayor que el amor que se siente hacia Cristo. Una pregunta. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena abandonar la religión de los padres? Veamos la respuesta que dio el mismo nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos dice que Dios tiene muchos dones para aquellos que le colocan por encima de sus familiares, por encima de su familia, por encima de sus padres. En Lucas capítulo 18 nos dice, y les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios. No hay nadie, dice el Señor, que haya hecho eso, que haya dejado su familia, sus parientes, su padre, su madre, su esposa, sus hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Vale la pena? El Señor nos está mostrando aquí que si la religión de nuestros padres no es la religión de Dios, no encaja con la voluntad de Dios, es contraria a la enseñanza del Todopoderoso, vale la pena abandonar la religión de los padres. El amor a Jesús puede llegar a significar hasta la pérdida de una herencia material aquí en el mundo. Podrá causar que un padre
despida a un hijo de su hogar, le diga, necesito que se vaya de casa, o el amor de una esposa enfriarse ante tal decisión. Los hijos podrán volver la espalda a sus padres también. Sin embargo, Cristo permanece fiel y promete mucho más de lo que el mundo entero y todos sus habitantes pudieran dar. Sobre todo, promete el don de la vida eterna. Lo dice ahí el verso 30. Aquel que haya dejado casa, padre, hermanos, hermanas, por el reino de Dios, va a recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Hace unos días ustedes me estuvieron acompañando, hermanos, en una serie de lecciones acerca de religioso, pero equivocado. Y el primer ejemplo que nosotros vimos fue el de Saulo de Tarso. Quiero que estudiemos o repasemos nuevamente el pasado de un hombre que se convirtió en uno de los más grandes seguidores del Señor Jesucristo y escribió más libros y cartas de la Biblia que cualquier otro autor inspirado. Es posible que no exista hoy en día nadie que haya renunciado a más por amor a Cristo que Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, hermanos, abandonó su religión. En Hechos 22 leemos, verso 19. Yo dije, habla Pablo, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Luego, en otros pasajes, dijo Pablo, Filipenses 3, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mire todo lo que tenía Pablo. Pero Pablo, hermanos, abandonó la religión de sus padres. ¿Qué abandonó? Pablo abandonó, hermanos, uno, la religión de sus padres. La religión de todos sus amigos, de todos sus hermanos de raza. Pablo desatendió su anterior estado, tanto religioso como social, y hasta la misma creencia ancestral. Y dijo, recuerden que cuando el Señor se le apareció en el camino a Damasco, nos dice Hechos 9:6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa fue la actitud de Saulo de Tarso. ¿Quién de nosotros haría la misma pregunta por encima de todas las enseñanzas que hemos recibido anteriormente? Cada quien debe decidir sobre su actitud. Y este hombre, cuando el Señor llegó a su vida, no cuestionó, no se puso a pensar, sino que le preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dejó la religión de sus padres. También nos dice a nosotros que abandonó sus enseñanzas anteriores, al menos aquellas que iban contra la voluntad de Dios. Cuando digo abandonar la religión de los padres, no me refiero a la parte de la religión que está de acuerdo con la voluntad divina. Es necesario abandonar aquello que resulta contrario a la voluntad de Cristo. Esto fue precisamente lo que ocurrió con el apóstol Pablo.
Leemos en Hechos capítulo 26. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Yo ciertamente, dice Pablo, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Todo esto, hermanos, lo dejó Saulo de Tarso cuando encontró al Señor. Cambió, abandonó aquellas partes de su religión que no coincidían con la voluntad divina. Al igual que él, hermanos, es necesario abandonar aquello que resulte contrario a la voluntad de Dios. Eso fue precisamente lo que hizo este hombre. Pero todo no se quedó ahí. También, hermanos, aprendemos nosotros que se cambió a la posición contraria. Al principio, como acabamos de leer nosotros, fue perseguidor. Y de perseguidor se convirtió en perseguido. Empezó de inmediato a predicar aquello que anteriormente había combatido. Y debido a eso, fue objeto de persecuciones que sobrepasan todo lo que podemos imaginar. Para que tengamos una idea, Hechos 9 nos dice a partir del verso 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Mire, hermanos, lo que ocurrió con este hombre. Haber cambiado de religión, haberse pasado al lado opuesto, colocarse en una posición contraria a la que antes él practicaba, le valió muchos enemigos. Y como dice ahí el verso 22, se esforzaba y confundía a los judíos, llevándolos a que creyeran que Jesús era el Cristo. Pero qué peligro en el que él se metió en la boca del lobo, porque ya procuraban a él matarlo. De perseguidor pasó a ser perseguido. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, que me están escuchando, tuvieron que experimentar eventos no de muerte, sino que sus padres les hayan amenazado de no continuar pagándole su educación, o que ya no podía seguir usted viviendo en casa con ellos porque usted había optado por abandonar la religión de ellos? Sé que algunos de ustedes tienen historias y me gustaría que ahora en la sección de comentarios y preguntas nos compartiera cómo fue su proceso de conversión, la lucha que tuvo que enfrentar con su familia, porque un día les informó usted a ellos que iba a cambiar de religión, que ya no iba a seguir con la religión de la familia. Hechos 14, dice el verso 19 y 20. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¿Qué hicieron? Lo apedrearon. ¿Cómo sería ese evento que el hombre quedó de tal manera que pensaban que estaba muerto? Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé a Derbe. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a abandonar
una posición social destacada y sufrir persecuciones como las que soportó Pablo. Podemos ver con toda claridad, mediante el ejemplo que nos dio este apóstol, que Dios desea que dejemos la religión de nuestros padres si esa religión se opone a la voluntad de Cristo. Voy a cambiar de escenario, hermanos. Quiero que hablemos en este momento, consideremos a aquellos que no pertenecen a ninguna iglesia. Los que no son miembros de alguna iglesia, ¿qué abandonarán? La respuesta es la misma. Abandonarán también la religión de sus padres. Muchas personas que han tenido padres que fueron personas honradas y sinceras y que sin embargo jamás pertenecieron a iglesia alguna. Ahora los hijos de sus padres siguen sus huellas al no tener religión. Los que tal hacen deben comprender que la moralidad por sí sola no basta, no salva. Podrán sentirse confusos y pensar que es innecesario pertenecer a una iglesia. Probablemente sienten disgusto cuando algunos miembros de una o varias iglesias. Habrá predicadores que les digan que pueden ser salvos en su actual condición. Sin embargo, todo esto no salva. La vida recta y moral no salva. Las buenas obras no salvan a nadie. Vuelvo y repito, la vida recta y moral no salva. Las buenas obras no salvan a nadie. Tenemos un ejemplo en la escritura que estudiamos en los días anteriores, Cornelio. Hechos 10, versículo 2 nos dice que este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y si seguimos leyendo la historia, nos dice en el verso 22, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel y hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Qué aprendemos nosotros de estos dos versos acerca de este hombre? Aprendemos que era un hombre devoto, que temía a Dios y enseñó a toda su casa a adorar al Señor, que daba limosnas a la gente, no solamente a los suyos, que siempre le oraba a Dios, que gozaba de buena fama entre los judíos. Sin embargo, Cornelio no era salvo. Él tenía todos estos atributos, pero Cornelio no era salvo. Él era un gentil, no era un judío. Hechos 10 nos habla a nosotros del apóstol Pedro, del evento que él experimentó antes de llevarle el evangelio a este hombre que tenía todos estos atributos. Dice el verso 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Cornelio era un extranjero, no era un judío. Por eso Pedro dice, sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. El apóstol Pedro, hermanos, comprendió que Cornelio no era salvo. Cornelio era piadoso, pero no era salvo. Y la Biblia lo dice, no es algo que nosotros supongamos o deduzcamos.
La Biblia nos enseña acerca de Cornelio en Hechos 11, dice, quien nos contó cómo había visto en su casa, a un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Qué le dijo el ángel? El ángel le dijo, envía hombres a Jope. Allá está Simón el apóstol, se llama Pedro, hazlo venir. Y añade, él, cuando venga, te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cornelio no era salvo. Cornelio tenía todos esos atributos que acabamos de leer, pero este hombre no era salvo. En estos pasajes que acabamos de leer, tenemos la afirmación acerca del hecho de que Cornelio no era salvo. El ángel afirmó que Pedro le diría a Cornelio cómo podía salvarse él y toda su familia. Cornelio mandó a buscar a Pedro, lo que indica que sabía que no era salvo. ¿Puede alguien afirmar que Jesucristo murió por nada? Si es posible ser salvo únicamente con buenas obras, entonces la muerte de Cristo fue algo inútil y sin razón de ser. Todos los que estén sin esperanza deben seguir el ejemplo de Cornelio, el soldado, el centurión romano, y aceptar la salvación. El apóstol Pedro solo dijo lo siguiente en Hechos 10, versos 43 y 48. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Verso 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Por este motivo, Cornelio, aun siendo hombre devoto, recibió el mismo evangelio que el mundo judío había recibido y escuchó las mismas palabras que el Señor dijo. Ahora, hablemos de los que sí son miembros de una iglesia. ¿Deben dejar sus iglesias? ¿Deben abandonar la religión de sus padres? Como dije anteriormente, Dios no desea que se abandone nada que esté de acuerdo con su voluntad. Si la iglesia va de acuerdo con la voluntad de Dios, permanezca usted en ella. Si no permanece en la voluntad de Dios, abandónela. Si no es usted miembro de la iglesia del Señor, la que Él mismo fundó, entonces deje esa iglesia a la que ahora pertenece. Jesús dijo en Mateo 15:9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Si el grupo religioso al cual asisto, si la iglesia de la cual formo parte, lo que se enseña allá, la doctrina que se enseña allá, los mandamientos que me dicen que debo obedecer, son de hombres, Jesús dice que estoy perdiendo el tiempo. Mire cómo empieza diciendo el verso, en vano me honran. Puede que usted o yo me sienta muy bien, me sienta muy especial, la gente es muy amable, muy cariñosa, pero si lo que se enseña allá, las doctrinas que se predican, los mandamientos que allá se imponen son de hombres, el Señor Jesús es claro, en vano me honran. Verso 12. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron,
¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y Jesús contestó, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. En el contexto vemos, hermanos, que Jesús estaba refiriendo a las falsas enseñanzas, a las doctrinas de los hombres. Y dijo terminantemente que quienes la sigan, serán arrancados de raíz, serán desarraigados. La única iglesia que quedará será la que fue plantada por Dios. Esto nos enseña que sí se debe abandonar la religión si el Padre Celestial no fue el que la plantó. La única forma para determinar si Dios plantó alguna iglesia es mediante su palabra. Puede usted encontrar en la Biblia en forma clara que Dios plantó la iglesia a la que usted pertenece. Si no puede encontrarla en la Biblia, déjela, porque Dios la arrancará de raíz. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dios plantó solo una iglesia. Él prometió establecer solamente una iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Habló en singular, no habló en plural. El apóstol Pablo, que abandonó la religión de sus padres, dijo en Efesios capítulo 1, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena y todo. Y según el mismo apóstol Pablo, en Efesios 4:4, solamente hay un cuerpo. Y como acabamos de leer aquí en las mismas palabras de Pablo, ese un cuerpo que hay, ese un solo cuerpo que hay, es la iglesia. Hermanos, amigos, si la iglesia de la cual formo parte ha sido una iglesia plantada por el hombre, si yo pertenezco a una iglesia que ha sido plantada por el hombre y no por el Señor, usted tiene que tomar una decisión. Si sigue en ella o la abandona. Sabemos que el hombre plantó una iglesia. Sabremos muy bien si esa es una iglesia de hombres. Si no podemos verificar con certeza por medio de la Biblia, que fue Dios el que la plantó. La Biblia nos dice a nosotros que esto era lo que hacía el Señor en el primer siglo. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, no a las iglesias, añadía cada día a la iglesia, a su iglesia, los que habían de ser salvos. Es mi decisión, solamente mía. Como acabamos nosotros de ver aquí en esta lección, hermanos, el considerar si la religión de mis padres es la religión de Dios. Si no lo es, la invitación de parte del Señor es a que la abandone y forme usted parte de su pueblo, de la iglesia que Él edificó.